Bueno, esta va a ser la última clase sobre la filosofía de Descartes en la que agregamos contenido nuevo. Vamos a dar el día 28 una clase la vamos a hacer en forma presencial, es decir, no, perdón, presencial no, en forma sincrónica. El 28 vamos a corregir las preguntas del trabajo práctico. No sé si quedó bien armado el trabajo práctico, eh, así que bueno, espero la fecha para que ustedes lo entreguen y veo. No es con nota, lo cual les permite a ustedes hacer el ejercicio sin ninguna preocupación por eso, ¿no es cierto? Por la nota ni por nada de eso. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase correspondiente al lunes 14 de junio, ¿sí? El 21 de junio es feriado, no vamos a subir ninguna clase. Y el 28 yo les voy a mandar el link para que nos comuniquemos en forma sincrónica a partir de las 8 de la mañana, como hicimos la otra vez, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la motivación filosófica de las meditaciones metafísicas? Como vimos, Descartes pertenece a una época en la que la filosofía era una ciencia o una actividad académica, tal vez no corresponda llamar ciencia, pero sí como actividad académica de mucho prestigio. Por lo tanto, su preocupación central consiste nada menos que en elaborar un método para alcanzar la certeza, fundamentalmente en las ciencias que todavía no habían ingresado al ámbito académico, al ámbito universitario, porque la actividad académica fundamental era la lectura, la filosofía y muy subsidiariamente la física y la química, que comenzaron a desarrollarse con Newton. No es que no había físicos, no estaban en la universidad. Y Newton es de 1600, cuando Descartes ya, digamos, está en la cumbre de su prestigio filosófico. Además del problema del método, Descartes quiere desarrollar una teoría epistemológica que explique la naturaleza de la conciencia. Y acá está así la importancia de Descartes como filosofía moderna. Comienza a tematizarse, a discutirse el problema de la subjetividad, el problema de la conciencia espontánea, no de la conciencia regida por criterios, podríamos decir, tradicionales o lógicos, objetivistas, sino por criterios racionales. Y por eso es que le importa el papel que cumplen las representaciones en la conciencia, los límites y alcances del conocimiento, los diferentes tipos de ideas y fundamentalmente el poder establecer criterios o reglas para la verdad, para saber, bueno, en qué condiciones podemos decir que algo es verdadero. En el discurso del método discute los procedimientos para obtener la verdad, pero en las meditaciones metafísicas intenta desarrollar un criterio, es decir, un concepto de conocimiento, de representación, de la verdad, etc. Uno de los temas más importantes para la filosofía son los argumentos acerca de la existencia de Dios. Nosotros vamos a hablar de argumentos y no de pruebas, aunque el propio Descartes lo llama la prueba de la existencia de Dios. Él quiere demostrar que la existencia de Dios es un problema filosófico,
y por eso es que él intenta, digamos, argumentar a favor de esta posición. Por eso nosotros lo llamamos argumentos y no filosofía. Podríamos decir que la tarea que emprende Descartes tiene tres propósitos. El histórico se trata de mostrar la coherencia de su doctrina con la teología aristotélico-tomista. Santo Tomás había vivido varios siglos antes que Descartes y ejercía en el ámbito de la escolástica, es decir, de la filosofía académica, un enorme prestigio. También hay un propósito metodológico. Consiste en exhibir la fortaleza de su concepción racionalista. Y para eso él utiliza lo que llama pruebas, en realidad son argumentos o razonamientos de carácter directo y de carácter indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y un argumento? Bueno, una prueba consiste en mostrar una evidencia distinta de la cosa a demostrar. Por eso es que es muy difícil tener una prueba. En cambio, yo a través del argumento puedo orientar el razonamiento, el silogismo o el razonamiento inductivo para que una determinada idea sea aceptada o considerada válida. Pero lo que yo aporto es un argumento, no una prueba. Y finalmente, el tercer propósito es el filosófico. Descartes intenta evitar el solipsismo, es decir, evitar caer en la certificación de que uno sí existe, pero lo que no existe es el resto, el resto del universo. No existen los otros, no existen las cosas, no existe el tiempo, porque lo único que puedo concebir a partir de mi sensibilidad es la certeza de mi propia existencia, pero no puedo asegurarme de la existencia de las demás cosas. Y también, y esto ya es un objetivo filosófico de relativa importancia para el mundo moderno, es proporcionar, fíjense que acá dice una justificación para el innatismo, no proporcionar una prueba, porque no hay pruebas posibles para determinar el innatismo. A mí me pueden convencer que una idea innata es la que orienta el aprendizaje y, en cierta manera, acelera el proceso de adquisición del lenguaje, de los conocimientos, etc. Pero eso no significa que la idea o las ideas innatas existan tal y cual nosotros las concebimos. Vamos a ver entonces tres argumentos de la existencia de Dios. El nociológico, el cosmológico y el ontológico. Uno tiene que ver con el conocimiento, otro tiene que ver con la organización del universo y el otro tiene que ver con la concepción humana del conocimiento. Pasemos al primer argumento, que es el argumento de la primera causa. Este argumento también lo utiliza Aristóteles. Dice así: no es posible remontarnos infinitamente en la búsqueda de una primera causa que explique la existencia de los entes contingentes. Pues si fuese así, que todos los seres anteriores fueran contingentes, no habría un principio último que explique la existencia actual. Por lo tanto, tiene que haber una primera causa y esta causa es Dios. El argumento de Aristóteles es muy parecido. Él dice, en el mundo que nosotros conocemos, todas las cosas se mueven, pero se mueven porque algo externo a ellas les dio el movimiento. Ahora, ¿cuál es la particularidad de las cosas que se mueven? Que son contingentes, es decir, que están aquí pero podrían no estar. Mover no significa simplemente desplazarse. Mover significa tener un ciclo vital de comienzo y fin. Si, por ejemplo, este árbol que tengo aquí pudiera no estar, si este árbol no estuviera,
Entonces el árbol es contingente. ¿Pero por qué está aquí? Bueno, porque yo lo planté. ¿Y yo por qué estoy aquí? Bueno, porque mis padres me trajeron. Y así me remonto en una cadena de contingencia que llega hasta el origen del universo. ¿Y quién puso al universo? Bueno, ¿alguien también contingente? No es una explicación satisfactoria. ¿Por qué? Porque si fuera contingente, entonces no habría habido una causa primera. Y si no hay una causa primera, entonces no puede haber un efecto último. Por lo tanto, es necesario que exista una primera causa, pero que sea una causa necesaria. No en el sentido de lo que yo necesito, por ejemplo, necesito poner un abrigo, sino en el sentido de que es inevitable para justificar la existencia del universo que exista una fuerza que esté en el universo antes, que el universo es contingente, entonces que esté antes de que exista el universo. Como ven, esta tesis es muy congruente con la tesis de la creación. No nos metamos, a pesar de que hablamos de Dios y de la creación, no nos metamos con la cuestión religiosa. Estamos haciendo simplemente una cuestión filosófica. Vamos al argumento cosmológico. Este también se llama el argumento de la perfección. Nosotros tenemos la idea de la perfección. Probablemente nunca hayamos visto lo que es perfecto, porque casi todo lo que vemos es imperfecto. Ya vemos, o ya hemos dicho, que todo es contingente. Sin embargo, podemos inteligir la idea de lo necesario, la idea de lo perfecto. Ahora bien, dado que tenemos la idea de perfección, y puesto que nosotros no somos perfectos, precisamente dudar es un criterio que nos lleva a demostrar nuestra propia imperfección. Entonces, es preciso, acá la idea es, justamente es necesario que exista algo más perfecto que nosotros y que sea lo que represente nuestra idea de perfección. Bueno, ese ser es Dios. Insisto, no es el Dios de la religión, es el Dios, podríamos decir, de la filosofía. Un concepto cuya necesidad lógica permite desarrollar otras ideas filosóficas, como la idea de la perfección. No es una idea empírica la de la perfección, pero sí es una idea perfectamente concebible y que tiene sentido. Bueno, y finalmente tenemos el argumento ontológico. Este se lo roba a San Anselmo, que es un filósofo del siglo, creo que 14 o 15. No sé si es del 1300 o del 1400. Bueno, San Anselmo dice así: Dios es una idea que incluye todas las perfecciones. Ahora bien, la existencia es una perfección, por lo tanto, Dios no puede no existir. Dios existe necesariamente. Dado que Dios es perfecto y la existencia es una característica de la perfección, entonces Dios existe. Bueno, este argumento, por supuesto, es un argumento ontológico. Significa exactamente que Dios existe porque nosotros tenemos, de alguna forma, la idea de que lo perfecto debe existir. Eso no lo reconoce San Anselmo y por eso considera que esto sí es una prueba de la existencia de Dios. Yo digo, es un argumento y para colmo es un argumento falaz, un sofisma. Un argumento que no estamos obligados a compartir. Insisto, no es una cuestión religiosa, es una cuestión filosófica. Bueno, vamos a hablar ahora de la res o de la sustancia extensa. Descartes se propone examinar si existen las cosas materiales o mundo exterior. En las meditaciones metafísicas a través de la duda, ha demostrado que el yo es una res cogitans, una cosa que piensa. Para lo cual hay una facultad pasiva y una facultad activa. La facultad pasiva sostiene que las cosas se me presentan
incluso en contra de mi voluntad. Pero también hay una facultad activa. Es preciso que tal capacidad pertenezca a una sustancia distinta, capaz de producir esas ideas. Entre otras cosas, a un cuerpo, caracterizado como sustancia extensa o res extensa. Y por eso es que el cuerpo tiene como principal característica su extensión, ocupar un lugar. Dice así: puesto que Dios no es engañador, porque es bueno y el engaño es malo, me ha dado una grandísima inclinación a creer que aquellas, es decir, las ideas adventicias o las ideas sensibles, son transmitidas por objetos corpóreos. No sé cómo se lo podría defender de la acusación del engaño a Dios si aquellas ideas fueran producidas por causas que no fuesen objetos corpóreos. Es decir, ¿cómo me aseguro que las ideas adventicias no son ideas facticias? Bueno, porque Dios no permitiría que me engañe. Como veis, se trata de un argumento bastante débil, ¿no es cierto? Pero sobre la base de ese argumento débil, mucha gente vive en el mundo, creyendo que no solo lo que ve, sino que lo que oye es verdadero, porque ¿quién se atrevería a engañarnos? Por lo tanto, la existencia de Dios es el fundamento último de la física cartesiana, o sea, de la física de Descartes. ¿Y esto qué significa? Que sin la demostración argumental de la existencia de Dios, todo el edificio racionalista colapsaría. Bueno, quiere decir que tenemos un problema, el dualismo cartesiano. El alma, el cuerpo, la res cogitans, la res extensa, el pensamiento y la extensión. Entonces el hombre sería una sustancia compuesta de otras dos sustancias separadas. El cuerpo es una máquina acoplada al espíritu. ¿Cómo se da la comunicación entre ambas? A través de la glándula pineal. Por supuesto, hay una parte del organismo, ustedes seguramente lo van a estudiar, pero no tiene nada que ver con lo que dice Descartes. Según él, en la glándula pineal se aloja el alma y ahí es donde tiene lugar la interfase entre el cuerpo y el alma. También de esta forma se transmiten las órdenes, los mandatos, los mensajes, etcétera, a los diferentes órganos corporales. Bueno, esto tiene que ver con un estudio de la anatomía que ya ha quedado totalmente superado por las investigaciones más recientes. Bueno, pasemos revista rápidamente a todo el panorama de la filosofía moderna. Vimos que René Descartes, se escribe Descartes, en francés se dice Descartes, es a quien se le adjudica el origen de la filosofía moderna. Él tiene con Aristóteles una ruptura. Para Aristóteles, la sustancia humana era indivisible, pero para Descartes, de acuerdo con las convicciones de aquella época, hay un dualismo absoluto entre mente y cuerpo. El cuerpo sería la res extensa, ¿sí? Lo vamos a marcar acá con el lápiz en rojo, sería la res extensa, ¿sí? Que corresponde a la realidad física. Acá entonces aparece el cuerpo, la naturaleza y el mundo físico. De ahí aparece la noción de objeto. El principio es este: existe una realidad física a la que pertenecen el cuerpo, los animales y la naturaleza. Esta realidad física se rige por leyes matemáticas que podemos conocer por medio de la razón
y que es cuantificable. Recordemos esto, la dualidad cartesiana implica la existencia de dos realidades diferentes que se rigen por leyes diferentes. La res cogitans y la res extensa que ya vimos. Marquemos con color verde algunas características de la res cogitans. No tiene que ver con el cuerpo, sino con la mente. Y no tiene que ver con el sujeto, quiero decir, tiene que ver con el sujeto y no con el objeto. Así como para el cuerpo hay una realidad física, para la mente solo existe la razón. Por medio de la intuición y las ideas innatas, nos proporciona contenidos y procedimientos verdaderos para describir la realidad. ¿Cuál es el garante o cómo se llama el garante de estas verdades, de estas descripciones de la realidad acertadas? Bueno, muy fácil, se llama Dios. ¿Es el Dios de la religión? No. Se llama Dios, está inspirado en el Dios de la Biblia, pero se le adjudican funciones que la Biblia no le asigna a Dios. Para este autor, Wilder Paufield, el dilema mente-cuerpo, donde el cerebro y la mente son diferentes, la mente existe fuera del cuerpo, la mente da órdenes, el cerebro las ejecuta y las envía a la conciencia, es de verdad una, digamos, hipótesis que ha quedado superada con los años. Volvamos al método cartesiano. Hemos visto que tiene 4 reglas. La más importante es la regla de la evidencia. ¿En qué consiste? En no admitir como verdadera cosa alguna, salvo que pudiésemos conocerla tal como es. Es decir, tenemos que evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en nuestros juicios nada más que lo que se presente tan clara y distintamente a nuestro espíritu que no pudiésemos poner en duda eso que percibimos. Regla de la evidencia. Regla del análisis. Dividamos cada una de las dificultades que examinemos en tantas partes como fuera posible y en tantas partes como su solución razonable requiriera. Analizar implica dividir. Vamos a la regla 3. Es la de la síntesis, lo contrario de analizar. Analizar significa dividir, descomponer. En cambio, la síntesis o deducción consiste en conducir el pensamiento de manera ordenada, empezando por lo más simple y más fácil de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos pensamientos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Esta sería la regla de la síntesis. Y por último tenemos la regla de la enumeración. La regla de la enumeración. Hacer en todos los casos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que podamos estar seguros de no omitir nada. Evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Esas son las 4 reglas del método cartesiano. Bueno, con esto terminamos la exposición de los temas. Nos volveremos a ver el 28 en forma sincrónica a las 8 de la mañana. Yo les mando el mensaje con el link para que se conecten. Nos vemos.